Buenos días, voy a hablarles sobre los triángulos y sus propiedades. Los triángulos son figuras geométricas huecas formadas al unir tres puntos no colineales. Si sus lados están formados por curvas y rectas, se llama mixtilíneo. Si el triángulo está formado por curvas, se llama triángulo curvilíneo. Y si el triángulo está formado por rectas, se llama triángulo rectilíneo. Los elementos de los triángulos son vértices, ángulos internos como externos y los lados. A continuación presentaré algunas de las propiedades que tienen los triángulos. La suma de sus ángulos internos es igual a 180. La suma de sus ángulos externos es igual a 360. La suma de los ángulos opuestos no adyacentes es igual al ángulo externo, es decir, O más P es igual a Q. Otras propiedades, por ejemplo, el del cuadrilátero convexo, en donde alfa más teta es igual a X más Y. En el cuadrilátero estrellado tenemos el de que K más N es igual a Z más P. En el cuadrilátero cóncavo tenemos que alfa más teta más beta es igual a X. En el cuadrilátero convexo tenemos que X más Y es igual que alfa más teta. A continuación les mostraré la clasificación. En los triángulos hay dos tipos de clasificación, según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados tenemos tres tipos. Si sus ángulos son todos diferentes, si sus lados son todos diferentes, se llama escaleno. Si tiene dos lados iguales, por lo tanto tiene dos ángulos iguales, se llama isósceles. Los isósceles se detectan su base según la formación de los ángulos iguales. El triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene todos sus lados iguales, es decir, que cada lado es 60 grados. La segunda forma es según sus ángulos. Según sus ángulos tenemos el triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo es aquel triángulo que sus ángulos están formados por ángulos agudos, es decir, que son mayores a 0 grados, pero menores a 90 grados. El segundo tipo de triángulo vendría a ser el triángulo rectilíneo, que está formado por un ángulo recto, es decir, que tiene 90 grados. Además, cumple que los dos ángulos que quedan suman 90 grados. El último triángulo es el obtusángulo, que está compuesto por un ángulo obtuso. Esto quiere decir que es mayor de 90 grados este ángulo, pero menor de 180. A continuación pasaremos con algunos ejercicios para que puedan entender mejor. A continuación les explicaré un ejercicio de la Universidad Nacional de Ingeniería, en que nos pide calcular el ángulo formado por BDC, el de aquí, es decir, simplemente X. Ahora fíjense este lado. El triángulo ABC viene a ser un isósceles. ¿Por qué es un isósceles? Fácil, porque nos dan de dato que AB es igual a BC. Así que este lado vendría a ser igual que este lado. Ahora acuérdense de una propiedad de los isósceles, que cuando se traza una altura, ¿qué pasa? Al trazar una altura en un triángulo isósceles, esta se convierte en una mediana, mediatriz y bisectriz. Al ser una mediana, estos dos segmentos vendrían a ser iguales. Por ejemplo, si le ponemos M, este lado también valdría M. Y como dije, es una bisectriz, así que este lado también valdría alfa y este también valdría alfa. Muy bien. Ahora miremos esto. El ángulo HBD. ¿No se dan cuenta de que está partido por el segmento BC?
Pues sí, BC vendría a ser una bisectriz. Al ser esta una bisectriz, podemos darnos cuenta que si aumentamos algo podríamos llegar a una conclusión. Así que vamos a prolongar el lado BD. Y le hacemos una perpendicular a C. Y obtenemos este triángulo rectángulo. Ahí está, muy bien. Ahora, el teorema de las bisectrices sigue siendo igual en los extremos. Este lado M valdría lo mismo a este lado M. Hay que recordar que nos dieron de dato que AC es igual a CD. AC es igual a CD. Así que M más M sería 2M y este lado valdría también 2M. Este es un triángulo notable, si nos damos cuenta, ¿no? Aquel que tiene en el cateto la mitad de la hipotenusa. Claro, es el triángulo de 30 y 60, recordando, ¿no? Que a 30 se lo oponía a mitad de la hipotenusa. Así que completamos. La mitad se lo oponía el 30. Así que acá acabó nuestro problema. ¿Por qué? Porque este es un ángulo llano. Y en todo ángulo llano mide 180. ¿Cuánto le faltaría? X más 30 es igual a 180. X valdría 150. Pero existe otra propiedad de los triángulos en el que nos da que la suma de dos ángulos opuestos no adyacentes es igual al ángulo exterior. Es decir, que en los ángulos no opuestos, los que están aquí, vendrían a ser igual al que está acá, que vendría a ser 150. Gracias. Proseguiremos a los ejercicios, que es este ejercicio es de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que fue tomada en el año 2008, y que es la pregunta 35 de dicho examen. Nos dicen que en la figura AB es igual a BC, si ABC es igual a 40 grados y además DE es paralelo a B, y nos piden hallar X más Y. Dado el siguiente gráfico, nos fijamos en el primer dato, donde AB es igual a BC. AB es igual a BC. Entonces, como es un triángulo isósceles, tiene que tener dos lados iguales y dos ángulos iguales. Entonces, esta parte de acá sería 2 alfa. O lo pondremos acá. Vamos con el otro dato. Si ABC es igual a 40 grados, esto vendría a ser 2 beta, que vendría a ser igual a 40 alfa. Pero se puede colegir de que beta es igual a 20 grados. Vamos con el último dato que nos dan, que DE es paralelo a AB. Nos fijamos en este triángulo, donde como son paralelos, deben tener la misma inclinación. Y como tienen la misma inclinación, deben tener el mismo ángulo. Entonces, BAC es 2 alfa, igual también tiene que tener el mismo ángulo, EDC, que es 2 alfa. Pues con esta propiedad, donde la suma de los ángulos internos, que vendría a ser igual a B, nos da el ángulo externo, que es C. Pues nos fijamos en tres triángulos. Primero, nos vamos en el primero, en A, B, y ponemos este vértice F, donde acá viene a ser alfa, beta, y el ángulo externo X, donde X es alfa más beta, pero beta es igual a 20 grados. Ya, nos vamos ahora en el segundo, en AED, donde acá es alfa más el ángulo interno Y más este externo que viene a ser igual a 2 alfa. Entonces se puede deducir que Y vendría a ser alfa. Y nos vamos en el último triángulo, DCE, donde 2 alfa, vendría a ser todo esto igual a 4 alfa. Pero faltaría esta parte, en la parte BEF. Este ángulo vendría a ser igual a 3 alfa y se completaría la suma de 3 alfa más alfa a 4 alfa. Y nos vamos en este triángulo para hallar alfa, donde sería alfa más 40 más 3 alfa nos da 180, que es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Vendría a ser acá 4 alfa
es 140 grados, donde alfa es igual a 35 grados. Y como alfa es 35 grados y y era igual a alfa, entonces y es 35 grados. También podríamos en x, como alfa es 35, 35 más 20 es igual a 55 grados. Entonces, como x 55 grados y y 35 grados, la respuesta sería 90 grados, porque eso es lo que nos pide, 90 grados. Ahora voy a resolver un ejercicio de examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2016-1. Primero analicemos los datos. En la figura nos dicen que el segmento AB y el segmento DC son iguales, así que le vamos a poner una rayita a los dos. También nos dicen que calculemos la medida del ángulo ABD y lo ubicamos en nuestro triángulo. Bueno, por ahora nos vamos a centrar en el triángulo BDE. Como sabemos, todos los triángulos, la suma de sus ángulos interiores nos resulta 180 grados. Así que si tenemos 40 grados y 70 grados, ¿cuánto falta para ser 180 grados? 70 grados. Bueno, ahora, como ya nos habremos percatado, el triángulo BDE es un triángulo isósceles. Así que BD es igual a DE. Y lo vamos a representar con un circulito en los dos lados. Bueno, ahora recordemos la propiedad de ángulos exteriores, que nos dice que un ángulo interior más un ángulo interior nos va a equivaler un ángulo exterior. Así que 40 grados más x grados nos va a resultar el ángulo BDC. Ya teniendo 40 grados, ¿cuánto faltaría para hacer 40 más x? X grados. Bueno, según el postulado de lado ángulo lado, nos damos cuenta que el triángulo ABD y el triángulo DS son congruentes. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma relación de lado ángulo lado. Bueno, ahora nos fijaremos en el triángulo ABD. El triángulo ABD tiene la relación de lado ángulo lado y 40 grados. Por otro lado, en el triángulo DS solamente tiene la relación de lado ángulo lado y no de 40 grados. Y ahora, ¿dónde ponemos el 40 grados? Muy fácil. Si nos podemos dar cuenta, si nos podemos percatar, 40 grados se le antepone al X. Y en ese triángulo también va a ser lo mismo. Acá va a haber 40 grados. Bueno, volvamos a recordar la propiedad de ángulos exteriores, que nos dice que un ángulo interior más un ángulo interior nos va a dar un ángulo exterior. Entonces, x grados más 40 grados nos va a resultar 70 grados. Por lo tanto, x será 30 grados. Nuestro problema habrá finalizado. La respuesta sería 30 grados.